Triunfazo BRICS. Bloquea bancos europeos. BRICS toma el control de bancos de Europa. La noticia cayó como un rayo sobre Bruselas. China, miembro fundador del bloque BRICS y potencia económica incuestionable, anunció que bloquearía a 2 bancos europeos, marcando un punto de no retorno en la guerra financiera que se libra en silencio entre Oriente y Occidente. La Unión Europea, ya debilitada por crisis internas, conflictos energéticos y un aislamiento diplomático cada vez más evidente, recibió este golpe como quien se ahoga en sus últimos suspiros. El mensaje de Pekín fue claro. No habrá impunidad. Europa había osado sancionar a instituciones chinas como parte de su interminable cadena de castigos contra Rusia. Y Beijing respondió con la contundencia de una superpotencia que no está dispuesta a permitir que su soberanía financiera sea humillada. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Comercio chino. Los bancos europeos UAB Urbo y AB Mano, con sede en Lituania, fueron incluidos en la lista negra de Pekín. Desde ese momento, cualquier transacción, cooperación o actividad con entidades chinas quedó prohibida. Era un terremoto financiero. Porque más allá de los discursos tranquilizadores de esos bancos, que decían no tener negocios con China, todos sabían lo que significaba. Europa se estaba quedando sin aire en el tablero financiero mundial. El golpe en el corazón de Europa. El origen de esta guerra se remonta al último paquete de sanciones de Bruselas contra Moscú. Ya son 18 rondas consecutivas de castigos y esta vez apuntaron a los sectores energético y bancario de Rusia, incluyendo instituciones financieras de países asociados a Moscú. ¿Los afectados? Curiosamente, varios bancos de China, India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, es decir, socios estratégicos del BRICS. Para Beijing, aquello fue una provocación intolerable. Europa, bajo la sombra de Washington, decidió incluir a prestamistas chinos en una lista negra como forma de castigo indirecto a Rusia. Pero lo que nunca calcularon los burócratas europeos fue la respuesta inmediata. China decidió golpear de regreso y directamente a Europa, demostrando que el BRICS no solo defiende a Moscú, sino que ha aprendido a usar el arma más letal del siglo XXI, el dinero. El portavoz europeo, Olof Hill, apenas pudo ocultar su indignación. En Bruselas no podían creerlo. ¿Cómo se atreve China?, murmuraban entre pasillos. Acostumbrados a ser los que dictan sanciones, los europeos ahora probaban el sabor amargo de ser sancionados. Y lo peor, sancionados por una potencia que ya controla gran parte del comercio global. Los bancos lituanos afectados intentaron, pues, minimizar el daño. Urbobank declaró que nunca había tenido vínculos con China. Manobank afirmó que Beijing no era un mercado objetivo, pero los analistas saben que esos comunicados son solo maquillaje. Porque la cuestión no es si esos bancos hacen negocios hoy con China, sino que quedan marcados como entidades tóxicas en el mayor mercado emergente del mundo. El golpe no es solo económico, es reputacional. Y cuando China marca a alguien, el BRICS responde en bloque. Para inversores globales, ningún banco que esté en la lista negra china puede ser confiable. Y esto significa aislamiento, fuga de capitales, pérdida de confianza. Europa comienza a ver cómo el terreno bajo sus pies se hunde lentamente. BRICS, la sombra que crece. En Bruselas tiemblan porque saben que no es solo un castigo puntual. Lo que se está configurando es, pues, un nuevo orden financiero en el que el BRICS ya no es una alternativa, sino un reemplazo real al sistema occidental. La creación de bancos alternativos, como el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái, y el creciente uso de monedas nacionales para el comercio, amenazan directamente al dominio del dólar y el euro. China no está sola en esta jugada. Rusia respalda la ofensiva, India la acompaña, y países como Brasil, Sudáfrica, Turquía e Irán ven en cada golpe a Europa una oportunidad de fortalecer la autonomía financiera del sur global. El mensaje es inequívoco. Si Europa cree que puede sancionar a medio mundo, deberá estar lista para asumir las consecuencias. Unión Europea, entre el fuego y el frío. Mientras tanto, la Unión Europea atraviesa una tormenta perfecta. Incendios forestales devastan el sur del continente, la industria se resiente por la falta de energía barata rusa y los gobiernos enfrentan protestas internas por el encarecimiento de la vida. A esto se suma el desprecio internacional. En la próxima cumbre tripartita entre Estados Unidos, China y Rusia, Europa ni siquiera fue invitada. El bloque, que alguna vez se presentó como modelo de modernidad y estabilidad, ahora parece una reliquia incapaz de sobrevivir sin el respaldo estadounidense, pero Washington tiene sus propios problemas. La Casa Blanca liberó parcialmente sanciones contra Rusia, solo para garantizar que se pueda celebrar una reunión entre Trump y Putin en Alaska. ¿La razón? Estados Unidos necesita negociar acceso a minerales, tierras raras y recursos que ya no puede obtener de China. En otras palabras, Europa sangra sola mientras su supuesto aliado prioriza conversaciones con Moscú y Beijing. Rusia, el eje inamovible. Moscú observa el escenario con una mezcla de satisfacción y advertencia. El Kremlin insiste en que las sanciones occidentales son un arma de doble filo.
Golpear a Rusia es golpearse a sí mismos, repiten funcionarios rusos. Y cada vez que Europa sanciona a Moscú, se expone a una crisis energética más profunda. Hungría, miembro de la Unión Europea, alzó la voz recientemente cuando drones ucranianos atacaron una estación clave del oleoducto ruso Druzhba. Ese oleoducto transporta crudo a países europeos, incluidos Alemania, Polonia, Eslovaquia y Hungría. El ministro húngaro Péter Szijjártó fue tajante. Este ataque pone en riesgo nuestra seguridad energética. Sin Rusia, Hungría no tiene cómo abastecerse. El mensaje es claro. Dentro de la propia Europa, algunos ya empiezan a cuestionar la estrategia suicida de Bruselas. El futuro que se avecina. La medida china es más que un castigo, es un aviso. Europa, debilitada, comienza a ser excluida de los grandes centros de decisión mundial. El BRICS, por el contrario, avanza con confianza. Y mientras Washington tantea a Rusia en busca de recursos, Pekín se encarga de recordarle a Bruselas que el mundo ya no gira alrededor de Occidente. El bloqueo a los bancos europeos es solo el inicio de una estrategia más amplia, quitarle a la Unión Europea su peso financiero y arrinconarla hasta dejarla como un actor secundario en la política global. El tablero ya cambió. Europa respira con dificultad, atrapada entre el fuego de Ucrania, el frío de Rusia y la muralla económica de China. El BRICS sonríe. El futuro ya no le pertenece a Bruselas ni a Washington, sino al bloque que aprendió a desafiar al viejo orden. Lo que comenzó como un simple cruce de sanciones, hoy se convierte en un terremoto financiero global. La decisión de Pekín de incluir en su lista negra a 2 bancos europeos no es un hecho aislado, sino el inicio de un efecto dominó que amenaza con desmoronar la estructura bancaria de la Unión Europea. Bruselas sabe que si China aprieta aún más la cuerda, otros bancos del continente podrían ser arrastrados al abismo. Y lo más peligroso, los mercados internacionales siempre siguen el dinero, y el dinero ahora fluye hacia el BRICS. China, con su colosal red de comercio, está enviando un mensaje directo a las corporaciones y fondos de inversión del planeta. Quien se alinee con las sanciones de Occidente contra Rusia o contra instituciones chinas pagará un precio altísimo. El miedo empieza a recorrer los pasillos de los bancos europeos, que hasta hace poco se sentían intocables bajo el paraguas de la OTAN y la UE. Pero el mercado no obedece a discursos políticos, obedece a la realidad del poder económico. Además, la Unión Europea enfrenta una trampa invisible. Mientras sus líderes buscan sancionar a Moscú y ahora también a Pekín, su propia industria depende de los minerales raros, las baterías, los microchips y los mercados que China domina con puño de hierro. Cada sanción contra el gigante asiático es un tiro en el pie, porque Europa no tiene la capacidad de sustituir de inmediato los recursos que solo China puede proveer. En este escenario, el BRICS aparece como un refugio seguro para las naciones que buscan escapar de la crisis occidental. Ya no se trata solo de Rusia resistiendo o de China expandiendo su influencia. Es un bloque en crecimiento, respaldado por decenas de países que miran con recelo el futuro incierto de Europa. Si Pekín logra consolidar esta política de represalias financieras, la confianza global en el sistema bancario europeo podría colapsar en cuestión de meses. Europa, atrapada en su propia red de sanciones, observa impotente cómo sus rivales ganan terreno. La realidad es contundente. El viejo continente se ha convertido en rehén de sus decisiones, mientras el BRICS, con China al frente, acelera hacia un futuro donde Occidente ya no dicta las reglas.